ahora, para continuar, vamos a darle la bienvenida a Roberto Araneda. Él es Solution Engineer de Netskope. Su conferencia se llama Reduzca la superficie de ataque con SSE y Zero Trust. Roberto tiene 15 años trabajando en el área de ciberseguridad y actualmente desempeña el rol de ingeniero de soluciones para Netskope en Latinoamérica. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Roberto Araneda. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contento de estar acá. He tenido la oportunidad de venir otra vez a Dominicana. Primera vez que vengo en ámbito laboral. Pero siempre me he llevado muy grata experiencia aquí en este país. Bueno, se escucha bien, ¿cierto? Si tiendo a hablar muy rápido, ustedes me paran. Yo como chileno, vivo en Chile, tiendo a hablar demasiado rápido. Además creo que al fondo hay un poco de ruido, entonces si no logran escucharme o no logran entenderme, por favor me van avisando. Mi presentación es bien cortita, es bien precisa. Busca un poco plasmar la problemática que hoy día tenemos y cómo podemos utilizar marcos de referencia o enfoques de seguridad diferentes, como pueden ser lo que tiene que ver con Security Service Edge o el concepto o el paradigma de confianza cero, en la reducción de una superficie de ataque que la verdad es que hoy día es algo que se hace muy necesario. Y se hace muy necesario por lo siguiente: la explosión del uso de servicios en modalidad de software as a service en los últimos años ha crecido de forma exponencial. De hecho, a nivel estadístico, en cualquier empresa que tenga una tasa mayor de usuarios a 500 usuarios, el uso de aplicaciones de software as a service tiende a ser de más de 2.000 aplicaciones por organización, lo cual es enorme porque de las 2.000 aplicaciones solamente un 2% son aplicaciones que se consideran aplicaciones corporativas y el 98 o 99% restante en realidad son aplicaciones de Shadow IT, son aplicaciones que nosotros no tenemos idea que están utilizando los usuarios, y al no saber qué es lo que está haciendo el usuario, muchas veces, por no decir casi siempre, el usuario tiende a utilizar el servicio más fácil, pero no necesariamente el servicio más seguro. Y también en los últimos años ha crecido de forma exponencial el que una persona pueda estar trabajando desde cualquier lugar. Y eso es algo que, nos guste o no nos guste, llegó para quedarse. Quizás no es tan evidente acá, en el escenario que está plasmado, pero en este slide sí se hace bien evidente cómo nosotros interactuamos con la información. Y la verdad es que nosotros hoy día tenemos información en mayor o menor medida dentro de nuestra infraestructura, en particular dentro de nuestro data center, pero la tendencia es sacar esta información a otro modelo, ya sea en aplicaciones externas como Software as a Service, y un muy buen ejemplo que ya se está dando desde hace varios años es una herramienta de colaboración como podría ser Microsoft Office 365 o Google Workspace, ¿cierto? Pero también está, y dependiendo de la madurez de cada una de las empresas, la adopción de infraestructura como servicio, y en las primeras etapas donde se hace un lift and shift y simplemente lo que nosotros hacíamos era virtualizar un servidor y tal como estaba ese servidor con las aplicaciones, las movíamos a infraestructura como servicio. Eso quiere decir de que quizás esa aplicación no está diseñada, no está preparada para un entorno público, para que sea accedido desde Internet, y por ende se tiene que seguir accediendo a través de algún canal seguro, como podría ser tradicionalmente un acceso a través de VPN. Y por otro lado tenemos al usuario que está en casa matriz o que está en una oficina remota, pero también el usuario que está en teletrabajo, que puede estar trabajando en su casa, que puede estar trabajando en un aeropuerto, en un hotel, donde no necesariamente está utilizando un dispositivo que es corporativo. De hecho, un escenario muy simple, muy real, muy cotidiano, pero que es muy complejo de proteger, es cómo yo evito que información sensible sea infiltrada cuando el usuario está utilizando su teléfono personal y está accediendo a contenido en OneDrive for Business. Entonces, si yo con la estrategia actual, que de actualidad ya tiene casi 20 años, empiezo a mapear los distintos controles de seguridad para poder dar respuesta a los distintos casos de uso que hoy día se están planteando, empieza a ser un escenario muy complejo. Y con esto nos referimos a la superficie de ataque. Entonces, evidentemente incluso existen controles tradicionales que no existían o que no existen cuando yo empiezo a hablar desde el dispositivo personal accediendo a alguna aplicación en modalidad de software as a service. Eso en realidad se resolvía y se resolvió por muchos años con una tecnología de tipo CASB o Cloud Access Security Broker, como Gartner renombró. Entonces empieza a ser bien complejo.
Y si yo trato de dar una respuesta en un enfoque tradicional, y mi enfoque tradicional es el enfoque de seguridad perimetral, me empiezo a dar cuenta de que la verdad es que esto es muy complejo de poder llevar a cabo. No solamente por el tema de la experiencia de usuario, que evidentemente la experiencia de usuario, si yo tengo usuario trabajando en su casa y quiere acceder a Office 365 y para eso yo fuerzo a que tenga que conectarse por VPN para navegar y por VPN va a salir a través de mis enlaces, donde mis enlaces para cada uno de mis usuarios es muy probable que sea mucho menor al ancho de banda que tiene internet en su casa este usuario, lo único que gano con eso es mermar su experiencia de usuario, que la conexión sea mucho más lenta, que sea impráctico para navegar. Incluso empiezo a tener otros problemas como los costos asociados con el equipamiento que yo tengo dentro de mi data center. ¿Cuántos de ustedes se vieron en la disyuntiva de si protegieron o no el tráfico que iba a Office 365 cuando cambiaron el Exchange on-premise o la modalidad de trabajo on-premise hacia Office 365? Y más que seguro de que un representante de Microsoft, ya sea un partner o una misma persona que trabaje para Microsoft, les dijo, ¿sabes qué? En tu proxy on-premise o en tu firewall de nueva generación, haz un bypass de Office 365 porque Office 365 se considera un tráfico hacia un dominio seguro. Me imagino de que a muchos de ellos les pasó. De hecho, la adopción de Office 365 para una empresa de un día para otro significó un aumento de conexiones totales, de conexiones concurrentes totales, multiplicado por 5, multiplicado por 7. Entonces, cualquier empresa que no hizo un pronóstico de aumento de conexiones por la adopción de software as a service, empezó a tener problemas de rendimiento dentro de su infraestructura y evidentemente terminó haciendo un bypass hacia el tráfico de Office 365. Y el gran problema hoy día, el gran riesgo hoy día, no está en la conexión que viene de Rusia o que viene de China y que pueda bajar un payload malicioso. La tendencia y los informes dicen de que la descarga de malware principalmente viene de aplicaciones conocidas, de instancias de Office 365, de un bucket mal configurado de Amazon. Y yo no voy a configurar un bloqueo hacia Office 365 porque inmediatamente atento contra la continuidad operativa de mi infraestructura o de mi empresa. Entonces, era evidente que se requería una estrategia diferente. Y aquí los vendors en particular empezaron a tener distintas visiones hasta que el 30 de agosto del año 2019, Gartner lanza un marco de referencia llamado The Future of Network Security in the Cloud, o el futuro de la seguridad en realidad está en la nube, y lanza un concepto que en su minuto fue bastante disruptivo que se llamaba Secure Access Service Edge. Pero no profundizó mucho en esto. Era un paper bastante liviano, en lo cual decía y hacía la invitación, de hecho el paper estaba diseñado para las empresas que estaban haciendo una adopción o estaban teniendo una estrategia de ir primero a la nube antes de que el servicio en el perímetro. Y lo que decía, en palabras muy simples, era deja de pensar en el data center como el centro de todo para resolver tus problemas y enfócate directamente en el usuario, en la identidad del usuario para poder establecer estos controles. Y para que esto sea posible, tú tienes que tener dos anillos de tecnología. Y el primer anillo de tecnología tiene que ver con la parte de networking. Después fue evolucionando y hoy día podríamos decir que SD-WAN es uno de las tecnologías principales o que tomó mayor protagonismo dentro de este anillo. Pero uno de los principales objetivos de este anillo de tecnología, que es el de networking, era poder acercar al usuario hacia el segundo anillo de tecnología. Y este anillo de tecnología estaba encargado de brindar los distintos controles de seguridad que hasta la fecha nosotros veníamos dando directamente en mi entorno perimetral o en nuestro entorno perimetral. Bueno, esto fue evolucionando. Del 30 de agosto del año 2019 saltamos a marzo del año 2021. En el 2020 estuvimos todos un poco más ocupados, principalmente en tratar de sobrevivir por el tema de la pandemia. Pero en el 2021 lo que hace Gartner es empezar a desarrollar un poco más esta idea o este marco de referencia de Secure Access Service Edge. Y va más allá y en particular para este anillo puntual, que antes solamente decía que era un anillo de tecnología, le empieza a dar una identidad propia y lo bautiza como Security Service Edge. Y dentro de Security Service Edge empieza a declarar principalmente cuáles son los controles primarios o mandatorios y cuáles son los controles de seguridad opcionales o secundarios. Y lo que declara como controles primarios son el control de proxy, todo lo que tiene que ver con Security Web Gateway, el control de CASB, que principalmente da la protección en tiempo real o a través de API para todo lo que es información dentro del servicio de software as a service. El modelo de confianza cero para acceso remoto, Zero Trust Network Access, que básicamente
toma el paradigma de algo que Forrester empieza a hablar hace 12 años atrás, el tema de Zero Trust lo hace de hecho por Forrester en el año 2010, y Firewall as a Service. Y luego hay otros controles secundarios como por ejemplo la capacidad de aislar el tráfico para procesarlo en un sandbox en particular, que a nivel de proxy se conoce como controles de Remote Browser Isolation, la capacidad de proteger el dato en reposo a través de API, la capacidad de proteger el acceso a través de controles de DNS, por ejemplo. Pero los principales son los que se ven acá inicialmente. Bien, para dar un empuje, y acá viene siempre como la paradoja de qué viene primero, si el huevo o la gallina, lo que hace es Gartner darle empuje a esta nueva estrategia de ciberseguridad es darle una identidad propia a través de un cuadrante. Y para eso descontinúa el cuadrante de CASB, del cual Netskope fue líder durante muchos años, y también descontinúa el cuadrante específico de proxy. De hecho, hasta la fecha, proxy y CASB se veían como controles totalmente independientes. Hoy día se ven como un control totalmente unificado, junto a otros tipos de controles. Este cuadrante, que es inaugural en este año, se llama Security Service Edge y tiene a Netskope como uno de los líderes dentro de este cuadrante. Luego vamos a ver por qué. Es súper importante el tema de la unificación de controles. Esto tiene mucha relevancia, sobre todo en el contexto de qué es lo que analiza cada uno de los controles de seguridad. Si nosotros analizamos qué tráfico o qué transacción analiza un CASB y qué transacción analiza un proxy, nos vamos a dar cuenta que principalmente son transacciones de tipo HTTP o HTTPS. Y principalmente se empezó a dar lo mismo que se dio en su minuto con un firewall y con el control de IPS. Hace muchos años atrás nosotros teníamos appliance de propósito específico para IPS. De hecho, existieron marcas como Sulfur, por ejemplo, que lo hicieron de forma específica durante muchos años. Y hoy día es impensado tener el control de IPS fuera de un firewall, por ejemplo. Con el proxy está dándose lo mismo. El CASB fue por muchos años un control independiente dentro del proxy y hoy día el proxy se tuvo que reinventar porque como fue diseñado el proxy no cumplía los requerimientos mínimos para poder procesar el tráfico que hoy día estamos viendo y la única forma de poder reinventar este control es adoptando funcionalidades que antes se veían en otro control, específicamente dentro de CASB. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos la idea? Súper. Entonces, ya tenemos... Ah, ok, me estoy demorando mucho. Ya tenemos una arquitectura que está basada en Security Service Edge. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que yo gano con esto? Lo primero es que yo voy a tener un usuario que cuando quiera acceder a Internet va a tener un control directamente en Internet. Ya no voy a mermar la experiencia de usuario, ya no lo voy a redirigir a un entorno perimetral que no tiene mucha ganancia desde el punto de vista de seguridad y mucho menos desde el punto de vista de experiencia de usuario. Pero para poder hacer esto, los vendors, en particular todo lo que tiene que ver con Security Service Edge, tienen que sentar buenas bases, tener una nube que sea lo suficientemente inteligente, distribuida, para no mermar la experiencia de usuario, no ralentizar las conexiones cuando nosotros aplicamos los controles de seguridad. Y Netskope lo que hace es tomar estas premisas, el desempeño, la capacidad, la disponibilidad de cada uno de los data centers, la capacidad de adaptarse a los nuevos requerimientos que están generando cada una de las compañías y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los términos de servicio. Y este es el mapa actual de todos los puntos de presencia, de todos los data centers con capacidad de cómputo que tiene Netskope. Esto es súper importante porque una de las cosas más elementales para yo no disminuir la experiencia de usuario es acercando la nube hacia donde están mis usuarios. Y en un entorno globalizado donde yo puedo tener un usuario conectado en cualquier lugar, necesito tener un data center que esté disponible para que ese usuario pueda acceder a través de él. Bien, es importante también conocer de que cada uno de los data centers que maneja Netskope son con una capacidad total de tráfico. De hecho, cada data center es capaz de analizar y procesar más de 2 teras de tráfico en cada uno de los data centers. No son data centers virtuales, no es un router que está enlazado dentro de un país en particular y que lo único que hace es redirigir el tráfico hacia otro data center. Una vez más, eso es engañar de un punto de vista porque lo único que hace es llevar el tráfico a otro lugar y una vez más mermar la experiencia de usuario porque quizás estoy procesando el tráfico en Silicon Valley, por ejemplo, y no tiene ningún sentido cuando mi usuario está acá en Dominicana. ¿Bien? Entonces, una vez de que tenemos sentadas las bases y la infraestructura, nos basamos directamente en qué es lo que tenemos que proteger. Y aquí viene el concepto de Zero Trust. Lo primero, yo tengo que ser capaz de analizar todo el tráfico. Y para poder analizar todo el tráfico y poder dar cumplimiento a los 3 pilares que ustedes ven acá,
que es la protección frente a amenaza, la protección de la información y la gestión del riesgo, yo tengo que tener una visibilidad total de lo que está haciendo. ¿Cómo logro esta visibilidad total? Primero, con la capacidad de desencriptar a gran escala el tráfico, que anteriormente también era un dolor de cabeza en el mundo perimetral. O sea, hoy día prácticamente la totalidad del tráfico web está cifrado. Es impensable tener un control de navegación, independiente de la granularidad que tenga, que no aplique para el tráfico cifrado. Principalmente me estoy engañando solo, no estoy analizando absolutamente nada. También tengo que tener la capacidad de poder decodificar las llamadas API que genera un usuario. Hace 15 años atrás era eficiente controlar en base a la URL que accedía al usuario. Estas URL son de riesgo, estas URL atentan contra la política de uso aceptable de navegación, porque quizás es pornografía, es droga, puede ser cualquier tipo de cosa. Pero hoy día yo tengo que ir más allá, porque existen actividades que realiza el usuario directamente en un servicio de software as a service. Por ejemplo, un usuario da un like, hace un tweet, retuitea el contenido, edita el contenido, crea un documento, lo comparte en forma pública, lo elimina. Y obviamente las actividades tienen mayor o menor riesgo o mayor o menor impacto dependiendo si la aplicación final es una aplicación corporativa o es una aplicación de Shadow IT. Y cuando me refiero a una aplicación corporativa, me refiero a una aplicación que tiene que tener nombre y apellido. No es lo mismo decir OneDrive for Business del banco A decir OneDrive for Business en forma genérica. Porque si un usuario intenta subir información a OneDrive for Business, no es lo mismo que lo suba a mi tenant a que lo suba a un tenant de terceros. Evidentemente no es lo mismo y uno puede ser una brecha de seguridad desde el punto de vista de información y el otro puede ser una acción cotidiana que genera un usuario. Bien. Una vez de que nosotros tenemos bien claro el análisis total que estamos dando de las actividades que genera el usuario, nos basamos en estos pilares para poder finalmente absorber mediante una suscripción los controles que yo requiero. Como por ejemplo el control de CASB o proxy, que para Netscope hoy día es un control unificado que se llama proxy de nueva generación. El control de Firewall as a Service, porque no es lo mismo acceder a través del protocolo web, que es puerto TCP/80 o 443, que hacerlo por un túnel SSH, por ejemplo. Yo tengo que tener la capacidad de poder controlar otro tipo de conexiones. La capacidad de poder dar un acceso en un modelo de confianza cero, en un entorno donde el dispositivo puede ser del usuario y el usuario puede estar en su casa. Yo tengo que tener la inteligencia para poder discernir si este equipo cumple con los requerimientos mínimos para que pueda acceder a mis aplicaciones internas o no. Y luego están los controles más a la derecha, ligados a la gestión del riesgo, que básicamente se enfocan mucho en el plano de control de software as a service e infraestructura como servicio. Yo tengo que tener una herramienta que me permita de forma centralizada poder ver si es que mis instancias corporativas, ya sea de IaaS o de software as a service, están bien configuradas. No saco nada con proteger el dato si no tengo una política de acceso robusta de los administradores, si no existe una rotación de contraseña, si los buckets que están generando mis DevOps no cumplen con los requerimientos mínimos como algún access list que evite que cualquier usuario pueda accederlo de forma pública a través de Internet. Bien, y además de todo este ecosistema, yo tengo que saber interactuar con terceros. O sea, yo tengo que establecer una buena sinergia para, por ejemplo, hacer un intercambio de indicadores de compromiso con una herramienta de EDR o con XDR en general. También tengo que tener la posibilidad de poder conocer al usuario y poder interactuar con una plataforma de Identity and Access Manager o una plataforma de IAM. Esos son solamente algunos ejemplos. Entonces, si nosotros nos basamos un poco en la evolución de lo que vimos en base a controles de navegación, existen 4 generaciones muy marcadas. En este slide aparecen 3. La primera es del software, del proxy basado en software, como lo fue Squid, como lo fue WebSense en los primeros años. Pero acá habla del control basado en appliance. Los appliance de propósito específico, donde nosotros armábamos arquitecturas que a través de un balanceador de carga redirigían el tráfico y éramos capaces de procesar. Y uno de los pilares era el filtrado URL. Tema, algo que hoy día ya está no es lo suficientemente eficiente como para poder dar una seguridad total. Luego vino el proxy en nube, donde seguíamos viendo mucho tráfico web y muy poco de tráfico nube. Entonces, el gran beneficio que hubo acá, aparte de ser software as a service eventualmente y las bondades que me da el modelo de responsabilidad compartida, algunos de los principales beneficios fue la capacidad de desencriptar tráfico a gran escala sin tener que preocuparme por el performance, porque es una responsabilidad directamente del vendor. Pero hoy día, en un escenario donde la mayoría del tráfico es tráfico de nube, donde yo tengo que interactuar y tengo que decodificar las actividades, ya no me sirve una appliance de propósito específico, ya no me sirve una solución de propósito específico en nube. Tengo que tener una plataforma inteligente que me permita poder entender todo el contexto de lo que está realizando el usuario.
entender de que un usuario está subiendo un documento que puede ser confidencial o no a una instancia que puede ser corporativa o no. Ese es el ejemplo a gran escala. Bien, entonces, ¿cómo Netskope toma los principios de confianza cero y los aplica en estos casos de uso? Por ejemplo, a nivel de identidad, estableciendo 2 minutos. Estableciendo sinergia directamente con la solución de Identity and Access Manager para poder conocer quién es el usuario, qué es lo que está haciendo y, por ejemplo, poder tomar o poder llamar a desafíos adicionales para corroborar de que el usuario es quien dice ser. Entender que detrás de una aplicación, de una URL existe una aplicación. Detrás de login.microsoft.com deben existir 40 aplicaciones, por lo bajo. Y es solamente Office 365. Imagínense los miles de aplicaciones que hay detrás de ellos. Conocer las actividades del usuario. Poder darme cuenta de forma temprana cuando un usuario está descargando un montón de archivos de una instancia corporativa y la está tratando de subir a una instancia de Shadow IT. Evidentemente eso es un comportamiento de riesgo. Lo mismo con el dispositivo. No es lo mismo que se conecte a un activo privado o que está dentro de mi infraestructura con un dispositivo corporativo que tenga software correctamente configurado, como un EDR, por ejemplo, a que sea un dispositivo de tercero que quizás ni siquiera tiene antivirus. A nivel de validación del ecosistema, tiene que ser una plataforma inteligente que me permita interactuar con terceros, lo comenté anteriormente. La capacidad analítica, de poder hacer analítica avanzada dentro de toda esta nueva visibilidad que tengo con decodificación de actividades, es un tema que yo también debo considerar. Tengo que manejar todas las actividades para poder ver la tendencia de forma eficiente. Protección de información, por supuesto de que esto es muy importante hoy día, se considera la información como el nuevo oro, ¿cierto?, en la época digital. Protección de amenaza, no basta solamente con controles de primera o segunda generación, que es sandboxing, también tengo que tener controles avanzados, como por ejemplo la capacidad de llamar a Remote Processor Isolation, la capacidad de poder llamar con firmas, que puede ser quizás ya algo no tan avanzado, pero sigue siendo necesario para el 80-20. Y por último, también entender el contexto de la nube. Como ya les comentaba anteriormente, no es lo mismo OneDrive for Business que OneDrive for Business de mi banco o de mi institución. Bien, ¿cuáles son los beneficios a nivel general? Son 3. Reducción del riesgo, al reducir la brecha o la superficie de ataque. Reducción de costos, hay mucho tema de reducción de costos. Agilidad del negocio, termina siendo mucho más ágil. ¿Por qué Netskope? Protección avanzada de información, eso es algo que nos diferencia enormemente. El engine de Zero Trust que les mostré anteriormente y, por supuesto, la experiencia de usuario. Bueno, muchas gracias. Estoy muy bien. Muchas gracias, Roberto.